Aranda Rodríguez. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bernal de León. Presente. Ok. Campos Reynoso. Presente. Ok. Cardona Ramírez. Ok. Estrada Torres. Presente, maestra. Ok. Flores Sánchez. Presente, maestra. Perdón, no reaccionaba el micrófono. Sí, está bien. Ok. García Gil. Presente. Ok. García Méndez. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Legorreta Lozano. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Márquez Muñoz. Buenas tardes, maestra. Presente. Buenas tardes. Martínez Jiménez. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Moreno Ramírez. Presente. Ok. Pantoja Cano. Presente. Ok. Posada Luna. Presente. Ok. Reyes Morales. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Carrera. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosas Mier y Terán. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bela Ramírez. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Velázquez Vizcarra. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Villafaña Oliva. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Villagómez Alfaro. Presente. Ok. Hoy tenemos casa llena. Muy bien. Caray, ¿dónde tengo el material? Aquí está. Muy bien. Vamos a trabajar con el tema 1, que es teoría de los semiconductores. Déjenme mostrarles. Habíamos dicho la unidad pasada que los elementos activos son denominados semiconductores. Entonces vamos a ver por qué, de dónde nace la palabra semiconductor y cómo se construye. Muy bien. Para empezar, vamos a decir que un conductor es un material que soporta el flujo generoso de carga eléctrica, que serían específicamente de electrones. Esto aplica cuando una fuente de voltaje de una cierta capacidad se aplica a través de sus terminales. Una característica de un conductor es que tiene muy baja resistencia. Materiales conductores
que existen, materiales conductores, están el cobre, el aluminio, la plata, el oro. Aquí tenemos cables de cobre y dependiendo de en dónde se estén utilizando, se pueden utilizar otros tipos de materiales, ¿verdad? Después tenemos que un aislante es un material que ofrece una muy baja conductividad cuando aplicamos voltaje mediante una fuente, es decir, que tiene una altísima resistencia. Esos materiales con muy alta resistencia tenemos el caso del vidrio, del plástico y de la madera. ¿Qué es un material semiconductor? Pues por sí mismo, su término el término lo revela el nombre de semiconductor. ¿Por qué? Porque pues nos da una idea de sus características. El prefijo semi se suele aplicar a un rango de niveles que se encuentra a la mitad entre dos límites. En este caso, el semiconductor, los límites sería comportarse como un aislante o comportarse como un conductor. Decimos que es un material que posee un nivel de conductividad sobre algún punto entre los dos extremos que es aislante y conductor. Aquí tenemos un sinfín de materiales semiconductores. Tenemos LED, tenemos transistores, tenemos diodos, tenemos optoacopladores, tenemos SCRs, tenemos diodos Zener, etc. Hay una cantidad, un sinfín de componentes semiconductores. Ahora bien, ¿en dónde se utilizan los semiconductores? Los semiconductores, bueno, ¿cuáles son los semiconductores que existen? Así, algunos nombres nada más. Tenemos el diodo Zener, los transistores, los SCRs, los triacs, circuitos integrados, etc. Y normalmente se utilizan para funciones de control, como rectificadores, esto lo vamos a ver más adelante, amplificadores también, detectores, osciladores y elementos de conmutación. Un elemento de conmutación es un switch entre apagado y encendido. Entonces eso sería un elemento de conmutación. ¿En dónde encontramos las características de los semiconductores? Pues si los buscamos así como documentos, tenemos las guías de reemplazo. Las guías de reemplazo son libros, por ejemplo, el SG es un libro en donde yo busco un cierto componente y me da su reemplazo con las iniciales SG. O también tengo el libro de semiconductores, que sería el NTE. Ahí puedo encontrar diferentes componentes y sus posibles reemplazos por sustituirlos. Y en Internet los encontramos como datasheet. ¿Cómo encuentro un datasheet? Déjenme cierro abro uno nuevo. Tenemos el datasheet. Yo pongo datasheet, espacio y pongo el número de componente, que en este caso sería el 1N 4001. Le doy Enter y ahí hay varias compañías. A mí me gusta la de alldatasheet.es. Le doy en el 1N 4001 y ahí me aparece una hoja de datos. Yo la puedo bajar, la puedo descargar, etc. Bien, vamos a verla aquí. Por ejemplo, me dice que es un diodo, lo que tenemos aquí, cuáles son sus características.
cuáles son sus datos mecánicos de peso, tamaño, posición. Aquí vemos sus características eléctricas que especifican el comportamiento de un diodo. Luego en la segunda hoja tenemos las curvas de comportamiento, de corriente contra temperatura, de voltaje contra corriente, de frecuencia contra corriente, de voltaje reverso contra capacitancia, etcétera. Entonces nos dan todos los datos técnicos que quisiéramos obtener del componente, sus dimensiones, la ubicación de los alambres, etcétera. Toda esa información, el tipo de empaquetado, según el número, etcétera, lo encontramos en su datasheet. Aquí tenemos que es el 1N4001, que es el número del dispositivo, su datasheet, su hoja de datos en estructura PDF. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma de encontrar la información de un componente semiconductor. Ahorita no hemos visto, apenas vamos a ver qué es un semiconductor. Muy bien, ¿en dónde se emplean los semiconductores? Pues lo hemos visto que los cargadores de nuestros celulares, por ejemplo, en computadoras, en la parte de las fuentes los encontramos mucho, en los radios, en las televisiones y en un sinfín de aparatos electrónicos podemos encontrar los componentes semiconductores. Un concepto importante que tenemos que identificar es la resistividad. La resistividad se representa con la letra griega, Rho, y se utiliza para comparar los niveles de resistencia de ciertos materiales. Su unidad de medida son los ohms por centímetro o los ohms por metro, es decir, cuánta resistencia encuentras dentro de un metro cuadrado o cuánta resistencia encuentras por centímetro del componente. ¿Cuáles son casos ejemplos de resistividades? Bien, por ejemplo, un conductor como el cobre tiene una Rho de 10 a la menos 6, es decir, 0.000001 es la oposición que tiene. Entonces sabemos que un conductor tiene una bajísima resistividad. Realmente su oposición es muy pequeña. En el caso de un aislante, como por ejemplo sería la mica, tiene una Rho de 10 a la 12, es decir, de 1 con 12 ceros, que serían 1.000.000 de millones, ¿no? Entonces, la mica tiene una resistividad enorme. En el caso de los semiconductores, existen dos materiales, dos materiales principalmente, que es el germanio y el silicio. La conductividad la resistividad del germanio es de 50 ohms por centímetro y la del silicio es de 50 por 10 a la 3 ohms por centímetro, es decir, 50.000 ohms por centímetro. Las razones por las que se utilizan el germanio y el silicio es porque pueden ser fabricados con un muy alto nivel de pureza. Eso significa que se queda limpiecito el germanio o se queda limpiecito el silicio sin ninguna impureza de cualquier otro material. Es decir, no se le pueden quitar las mezclas de lo que tenga. Si nosotros vemos la tabla periódica de los semiconductores,
vamos a ubicar al silicio y al germanio dentro del grupo 14, en donde en su última capa de valencia contienen 4 electrones. Hay que identificar que hay materiales como por ejemplo el boro, el galio, que tienen 3 electrones en su última capa de valencia, y por ejemplo el arsénico, que tiene 5 electrones en su última capa de valencia. Esto es importante porque lo vamos a ver más adelante. Es decir, puede tener un electrón menos o puede tener un electrón más, dependiendo los materiales en otros grupos. Pero el silicio y el germanio específicamente, en su última capa de valencia, contienen 4 electrones. Aquí tenemos el número atómico del germanio, que es de 32, y el orden de cada una de sus capas es de 2, de 8, de 18, y en su última capa tiene 4 electrones. Esta última capa se le conoce como, o estos últimos electrones que ocupan la última capa se le conocen como su valencia o electrones de valencia. En el caso del silicio, su número atómico es 14 y el orden de sus electrones es 2, 8 y 4. Y también en su última capa de valencia, o en su valencia, contienen 4 electrones. Muy bien. Se dice que los materiales que contienen en sus átomos 4 electrones de valencia se les denomina átomos tetravalentes. Entonces, aquí tenemos una representación, por ejemplo, del silicio, que tiene en su última capa de valencia 4 electrones, ¿de acuerdo? Ahí tenemos los 4 electrones. Pero al juntarse con otro material de silicio que tiene sus 4 electrones y otro material de silicio con 4 electrones, lo que hace es que comparten en su última capa los electrones. A este tipo de unión de átomos, que los hace más fuertes, se le denomina unión covalente. Entonces aquí, dada que comparten los electrones, se fortalecen en su última capa y se hace una unión covalente en cada uno de los electrones. Esta característica no va aquí. Bueno, aquí tenemos materiales de silicio. ¿Qué características tienen? Pues tienen mayor resistencia al calor, igual que el germanio, una baja conductividad, y igual que el germanio es purificado, quitándole todas sus impurezas. La característica que tiene contra el silicio es que tiene más baja resistividad el germanio. Bueno. Los semiconductores están compuestos por materiales. A este tipo de material semiconductor hay semiconductores con material intrínseco y hay semiconductor con material extrínseco. ¿Qué significa cada uno de ellos? Tenemos que los materiales intrínsecos son aquellos semiconductores que han sido cuidadosamente refinados, es decir, que se les han quitado las impurezas a un nivel tan bajo o tan puro como se puede obtener a través de la tecnología moderna.
Entonces, un material intrínseco es un material libre de impurezas. O podríamos decir que es un material muy puro. Eso sería un material intrínseco. Ahora bien, un material extrínseco sería igual un material semiconductor que haya sido sujeto a un proceso denominado dopado. ¿Qué es dopar un material? Pues doparlo significa alterarlo significativamente al agregarle ciertos átomos de impurezas al material. Entonces, si yo le agrego impurezas, un tipo de impurezas específicas, lo que estoy haciendo es dopando el material. Y entonces, al dopar el material extrínseco, yo voy a tener material extrínseco tipo N o material extrínseco tipo P, sería material tipo N negativo y material tipo P positivo. ¿Cómo puedo tener un material extrínseco positivo o negativo? Pues hagan de cuenta, vamos a ver el caso ejemplo del silicio. Cuando es un material extrínseco tipo N o negativo, significa que yo lo dopé con material como el arsénico o como el antimonio. Entonces hagan de cuenta que aquí en el centro yo tengo el arsénico. El arsénico, si lo revisamos, el arsénico es esta barra gris que tiene 5 electrones en su última capa de valencia. Entonces, lo que sucede es que el arsénico hace una unión covalente con el silicio, pero como salen sobrando electrones, esos electrones quedan flotando dentro del material. Entonces, eso va a hacer que tenga un exceso de electrones. Por lo tanto, es un material que por condición está cargado de tipo N negativo por los electrones. ¿De acuerdo? Luego tenemos el material extrínseco de tipo P, que sería de tipo positivo, pero en este caso es dopado con material como el boro, el galio o el indio. Aquí tenemos, por ejemplo, el boro. Si vemos, por ejemplo, estos materiales tipo P son del grupo 13 y solo contienen en su última capa de valencia 3 electrones. Entonces, lo que sucede es que se vuelven a hacer enlaces covalentes aquí. Y lo que sucede en el enlace covalente es que como el boro solo tiene 3 electrones, en la unión que hace con el enlace covalente queda un hueco. Ese hueco es la falta de un electrón. Y como se le agregan todo ese tipo de impurezas, lo que sucede es que van a faltar electrones para hacer los enlaces covalentes. Por lo tanto, el material queda cargado de una forma como se denomina el tipo P o tipo positivo. Entonces, aquí tenemos huecos positivos y aquí tenemos exceso de electrones que serían negativos. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes? ¿Qué había dicho que es dopar? Dopar significa lo que estamos haciendo aquí, contaminar el material puro de silicio con otros materiales, que es aplicarle una porción de arsénico o aplicarle una porción de antimonio y de esa forma hacer que el material de silicio, que era un material estable, se vuelva negativo o positivo. Eso significa el dopado. El dopado es agregarle
átomos que le denominamos impurezas, que sería de otros materiales, al material intrínseco. Entonces, un material intrínseco se vuelve extrínseco al momento de contaminarlo con materiales, dependiendo si es del grupo 13 o del grupo 15, va a ser un material que va a quedar carga o que se va a considerar un material extrínseco tipo P o un material extrínseco tipo N. Agregarle impurezas. Aquí decimos qué clase de impurezas son las que le estamos aplicando. Por ejemplo, el arsénico o por ejemplo el boro. ¿Sí queda claro? Comentarios, dudas, aclaraciones. Todo bien, maestra, muchas gracias. Bien, muy bien. Entonces, ¿ya vimos de dónde sale el concepto de semiconductor? Es un material, digo, es un concepto creado, no es un material que por su naturaleza no hay materiales que por su naturaleza sean semiconductores, sino que a través de la tecnología actual, creamos un material, lo convertimos en intrínseco y que creamos un material extrínseco de tipo P o de tipo N a partir de la forma del material con el que lo contaminemos. Bien. A partir de los semiconductores se pueden crear varios materiales, varios componentes, más bien dicho. Los componentes pueden ser diodos, que hay diodos LED, rectificadores, Zener, hay un sinfín de materiales componentes. ¿Qué es un diodo? Un diodo, ya dijimos que cuando un fabricante dopa un semiconductor con la mitad tipo N y la otra mitad tipo P, lo que crea son los diodos. Aquí tenemos un material tipo P y aquí tenemos un material tipo N. A la unión, al lugar donde se juntan tanto el material P con el material N, se le conoce como región de agotamiento. Ahorita vamos a ver por qué es lo que sucede en esa región. Entonces, quedamos que un diodo contiene una parte tipo P, exceso de huecos, y una parte tipo N, exceso de electrones. Su símbolo es una flecha con una barra. Al lado positivo se le conoce como ánodo y al lado negativo se le conoce como cátodo. Aquí tenemos un caso ejemplo de un diodo rectificador. Es un tipo de diodos específicos que tiene una función específica. Y si se dan cuenta, tiene una barra plateada. Esa barra plateada me dice que es el lado negativo, es decir, el cátodo. Y del otro lado que está negro es el lado positivo, que sería el ánodo. La flecha, lo que se pensaba era que se marcaba hacia dónde iba el flujo o hacia dónde se permitía el flujo de la corriente. Eso significa que permitía el flujo en este sentido, pero en el otro sentido no lo permite, solo permite el flujo en un sentido. Muy bien. ¿Qué es la zona de deplexión?
Muy bien. Pues la zona de deplexión, primero tenemos que entender que cuando se juntan electrones y huecos, lo que se conforma es algo que se le conoce como dipolo. Es decir, a cada pareja de un guión positivo con un guión negativo, su unión se le denomina dipolo. Donde se presenta un dipolo, hace que desaparezca tanto un electrón libre como un hueco. Y a medida que aumenta el número de dipolos, esa región se vacía de portadores. Y una zona sin portadores se le conoce como zona de deplexión. ¿Cómo qué sería más o menos? Imagínense una fiesta de secundaria. Normalmente los niños están de un lado, las niñas están del otro lado, pero hay una zona en donde se están haciendo parejitas, ¿verdad? Esa zona de parejitas sería como la parte del dipolo y normalmente son poquitas las parejas que se forman, pero conforme se va haciendo más grande el conjunto de parejas, se va perdiendo un niño libre y una niña libre, se van haciendo esos dipolos. Entonces, crece la zona para poder elegir pareja, se hace más grande, se hace cada vez más grande. A esa zona se le conoce como zona de deplexión. Esa zona de deplexión se presenta justo en la parte media donde hacen contacto, que sería conocida como la región de agotamiento. Entonces, los electrones hacen pareja con los huecos. Los electrones ocupan los huecos y entonces se hacen los dipolos y al haber los dipolos, pues ya no hay zona de portadores, es decir, ya no hay electrones libres y esta zona de deplexión le hace difícil a los electrones dar el salto hasta la otra región para agarrar huecos. ¿Cuál es la zona de deplexión? Varía según el material, sí. En el caso del silicio, yo le tengo que aplicar 0.7 volts o más para poder romper esa zona de deplexión. En el caso del germanio, yo tengo que aplicar esos 0.3 volts para romper esa zona de deplexión y de convertirse en un aislante que separa a los electrones de los huecos, se convierte en una vía libre de flujo. Aquí tenemos que el voltaje es 0 cuando la zona de deplexión y cuando rompemos la zona de deplexión, que sería B0 para el silicio serían 0.7 volts, entonces ya el voltaje y la corriente puede fluir a través del diodo. Entonces, cuando la zona de deplexión es muy grande, significa que el diodo se comporta como un aislante y cuando se rompe la zona de deplexión y empiezan a fluir los electrones, entonces el material, el diodo, se convierte en un conductor. Entonces el diodo es una especie de switch que se activa y se desactiva. Para que funcione de esta forma que les estoy diciendo, debe de operar dentro de dos formas. ¿Sí queda claro lo que es la zona de deplexión? Sí, maestra. Ok. Para que esto suceda, a un diodo lo tenemos que polarizar. ¿Qué significa polarizar un diodo? Pues significa conectar el diodo a una fuente. Ahí se dice que estamos polarizando al diodo. Existen dos formas de polarizar un diodo, que sería directamente e inversamente. Cada una de ellas, polarizar directamente o polarizar inversamente, tiene un efecto específico.
¿Cuándo se presenta la polarización directa? Pues la polarización directa es cuando aplicamos un voltaje externo y se opone al concepto de barrera de potencial, que es la zona de depleción. El diodo está polarizado directamente. Entonces, fíjense, aquí está el positivo de la fuente con el positivo del diodo, el negativo de la fuente con el negativo del diodo, lo que hace es romper la zona de depleción, y si el voltaje es mayor que el 0.7 de silicio o el 0.3 del germanio, entonces la corriente va a ser lo suficientemente fuerte y grande para que circule con facilidad a través del diodo, una vez que rompemos su barrera de potencial. Esa barrera de potencial son los 0.7 o los 0.3 volts. Si lo viéramos en una forma ideal, que así no se conecta un diodo, pero bueno, sería una forma de darle la lógica. Ánodo con el positivo de la fuente, cátodo con el negativo de la fuente, se comporta como un circuito cerrado. Eso sería positivo con positivo y negativo con positivo, sería como un circuito cerrado. Aquí, pues realmente lo que nos produce es un cortocircuito. Normalmente lo conectamos en serie con una resistencia y ya queda resuelto el problema. Pero lo que quiero decirles es que se comporta como un circuito cerrado. Esto sería la polarización directa. La polarización inversa es cuando lo que hacemos al aplicarle el voltaje genera una barrera de potencial más grande, es decir, la zona verde se va haciendo más grande, de tal forma que el diodo queda polarizado inversamente. Esto significa que la zona de depleción se va a hacer más grande y al incrementarse eso o incrementarse el voltaje inverso, la corriente se vuelve cero. Ahora fíjense cómo el lado negativo de la fuente está con el positivo del diodo y el lado negativo del diodo está con el lado positivo. Lo que sucede es que se atraen en sentido contrario y entonces la zona de depleción se va haciendo muchísimo más grande. Idealmente, la polarización inversa sería el negativo de la fuente con el ánodo o positivo del diodo y el cátodo o negativo del diodo con el positivo de la fuente. Como se va a comportar el diodo, va a ser como un circuito abierto. Aquí tenemos positivo con negativo, negativo con positivo, y lo que tenemos es una polarización inversa, que sería que el diodo se comporte como circuito abierto. Cuando estoy polarizando de forma directa, también va a funcionar como un circuito abierto. ¿Hasta qué momento? Hasta que se rompa la barrera de potencial. Esto va a funcionar como un circuito abierto hasta que el voltaje aquí sea 0.3 o 0.7 según el diodo que estemos utilizando. ¿De acuerdo? Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes. A ustedes les paso la clase más rápida, que con el otro grupo termino siempre antes. Muy bien. Esto sería la polarización inversa. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes? Por el momento, todo bien, maestra. Ok. Gracias. Perfecto, gracias a usted. ¿Cómo comprobamos si funciona un diodo? Primero, tiene que estar desconectado. Segundo, hay que tener un multímetro donde aparezca el simbolito del diodo, este símbolo. En un sentido va a marcar baja resistencia cuando yo lo esté conectando positivo con positivo del multímetro con positivo con ánodo, o positivo del diodo y negativo del multímetro con el negativo del o cátodo del diodo, nos va a dar una resistencia muy baja.
Y cuando lo esté polarizando en sentido contrario, nos va a marcar una resistencia muy alta. Si en ambos sentidos nos marca una resistencia baja, significa que el diodo está abierto, es decir, que está dañado, que ya conduce tanto en un sentido como en otro sentido. Entonces, está bien cuando marca en uno baja resistencia y en otro alta resistencia. Y si en ambos sentidos marca baja resistencia, el diodo está dañado. Vamos a ver. Ese caso ejemplo. Aquí tenemos un diodo. Si le alcanzan a ver su barra donde está el cátodo y el área negra donde está el ánodo. Este es un diodo rectificador. Aquí tenemos el diodo, ¿verdad? Muy bien. Les voy a dar un ejemplo de cómo probar su diodo. Está desconectado el diodo, por lo tanto no tiene energía, ya lo puedo conectar. Aquí tengo mi multímetro. Si se dan cuenta, ya hay un espacio donde está el símbolo de un diodo y el medidor de continuidad. Ahí es donde pruebo el diodo. La flechita me está apuntando que es para probar ahí. Y en la parte de abajo voy a conectar el negro en el común, ohm, y el rojo en el voltaje, ohms, hertz y grados centígrados. Entonces dijimos el negro aquí y el rojo aquí. Ahí está, el negro en el común, el rojo en voltaje. Lo enciendo y pongo negativo con negativo y positivo con positivo, es decir, lo estoy polarizando directamente al diodo. Y aquí me da una resistencia muy baja que es de 604 ohms. Aquí me da una resistencia de 604 ohms. ¿Cómo? Conectando negativo con negativo y positivo con positivo. Déjenme ahorita lo acerco para que lo vean. Ahí me da los 604 y fíjense cómo el diodo está, no se alcanza a ver, pero bueno, está negativo. Lo invierto, el diodo, lo pongo al revés. Esto significa negativo con positivo, positivo con negativo, y me marca un 1. Un 1 me dice, ¿sabes qué? No te puedo dar el valor resistivo, es demasiado grande el valor resistivo que me da ahí. Eso significa que hay una resistencia enorme, por lo tanto me marca ese 1. Ese 1 me marca una resistencia muy grande. Por lo tanto, este diodo, al conectarlo directamente, me marcó una resistencia pequeña de 600 ohms. Ahí está, me marcó una resistencia de 600 ohms. Y al invertirlo, me marcó una resistencia enorme, por lo tanto me pone el 1 de infinito. Para eso significa el 1, este 1 en mí, que es muy, muy grande, no lo puede representar, ¿de acuerdo? Entonces, este diodo se encuentra en buenas condiciones.
Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Ok. Muy bien. Pues eso me quedé con el otro grupo, con ustedes en la mitad de tiempo vi lo que vi con ellos en... hasta aquí nos quedaríamos. ¿De acuerdo? Sí, maestra, perfecto. Comentarios, dudas, aclaraciones, ninguna, ¿verdad? Por mi parte, todo bien. ¿Alguien que haya llegado tarde? No, llegaron todos a tiempo. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente sesión, jóvenes. Gracias, maestra. Que esté muy bien. Gracias. Nos vemos, maestra. Gracias. Hasta luego. Bye.